tarde. Querido José Antonio, qué alegría. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto volverte a ver, querido Joaquín, estar aquí contigo el día de hoy. Pues venga, doctor. Joaquín, pues hoy te traigo una reflexión que me parece que en este tiempo vale la pena hacernos a nosotros mismos. Fíjate Sí. cómo, Joaquín, estamos en un mundo que tiene más progreso, más avances, más respuestas que lo que teníamos hace años y sin embargo es un mundo más frágil. Un mundo que tiene más incertidumbre hacia el futuro, un mundo que tiene quizás menos respuestas de lo que va a ocurrir hacia adelante, cuando sabemos más de lo que ha ocurrido hacia el pasado. Esta aparente paradoja que nos pasa, ahora que escuchaba que Carlos Pena daba estos datos del INEGI sobre los índices de felicidad y escuchaba que el índice en México sigue siendo alto, es un índice alto. Fíjate que en los años 40 se hizo un estudio, un profesor de Harvard, lo hizo, perdón, en los años 70 un estudio para medir cómo se habían comportado el desarrollo de la felicidad desde los años 40 hasta los 70, o sea, en 3 décadas, cómo había evolucionado la felicidad en general en Estados Unidos. Y el resultado era que habiendo más progreso, habiendo más ingresos, había crecido 60% después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, el promedio ingreso de cada persona en los Estados Unidos. Curiosamente, la felicidad se mantenía en niveles estables, no había crecido. Tampoco había tenido una caída, pero no había crecido la felicidad. Cuando se hicieron estudios posteriores, en 2011, el mismo efecto. Hay más progreso, hay más circunstancias, pero no se eleva la felicidad. Y esto se debe en gran medida, a que las personas nos acostumbramos muy rápido a vivir con eso que suponíamos que nos iba a hacer felices. Los modelos de progreso y desarrollo parecen que se agotan rápidamente. Ahora, la verdad es que hoy nos encontramos en este mundo no solamente con el tema de que pueda o no crecer la felicidad, sino que nos encontramos en un mundo más frágil. Un mundo, por ejemplo, en donde en Estados Unidos el 20% de la población está tomando actualmente algún antidepresivo. Un mundo en el que tenemos una generación de jóvenes, que esta filósofa española hace algún tiempo volvió muy famoso el término, Montserrat Nebrera lo acuñó, de la generación de cristal. Generaciones con mayor debilidad, con mayor fragilidad para enfrentar el futuro. Y esto hoy, Joaquín, se vuelve, me parece que muy importante verlo. ¿Por qué hoy nos vemos y nos sentimos más frágiles que antes? La explicación es multicausal. Hay muchos motivos por qué hoy somos más frágiles, por qué somos menos fuertes que antes. Quizás una muy relevante tiene que ver con que desde la segunda mitad de la década de los años 80 entramos a vivir en este momento inédito en la historia de la humanidad. Este momento que ya se ha dicho de muchas maneras y por sus siglas, el momento VICA, de tan alta volatilidad. No sabemos hoy exactamente cuándo viene un cambio ni por qué viene. Los cambios vienen como verdaderas irrupciones, no nos los esperamos, de gran incertidumbre. No sabemos qué mundo nos espera hacia adelante y hoy menos con la nueva realidad que la pandemia nos está dejando. Todavía hay muchas interrogantes, muchas incógnitas. Un mundo de gran complejidad, difícil de conseguir, difícil de comprender. Y todo eso, volatilidad, incertidumbre y complejidad, nos deja al final un sentido de ansiedad generalizada. Y esta parte es la que nos da esa fragilidad. Hoy, Joaquín, cada uno de nosotros como sociedad y cada uno de nosotros en lo personal tendría que examinar cómo superar este momento tan importante de fragilidad. Porque nos encontramos a la salida de la pandemia entre una verdadera encrucijada. Tenemos que reconstruir muchas cosas. Es un mundo que se ha transformado la manera de trabajar, las escuelas y los modelos educativos. Se está transformando también el modo de captar el mundo. Y en esas condiciones tenemos que superar la fragilidad. Ahora, no hay que confundir fragilidad con vulnerabilidad. Lo que nosotros somos y tenemos como seres humanos siempre es que somos seres vulnerables. No tenemos la posibilidad de adivinar cuándo pueda haber un terremoto
o una condición difícil. La pandemia nos hizo ser conscientes muy a fondo de nuestra vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad es una cosa y la debilidad es otra. Vulnerabilidad viene del latín vulnerare, que quiere decir herir. Las personas podemos ser heridas, podemos ser lastimadas, o sea, podemos ser vulneradas. De ahí viene el origen de la palabra. Pero no tiene nada que ver con frágil. Frágil es la falta de fuerza, la falta de capacidad para sobreponerse a esa herida. Y hoy vivimos en un mundo herido, un mundo que ha pasado por la pandemia. Y es justo ahora que necesitamos mostrar que esa vulnerabilidad es y puede ser superada a través de nuestra fuerza. ¿Cuántos ejemplos vemos, Joaquín, o vimos durante la pandemia de médicos, muchos, que durante mucho tiempo estuvieron vulnerables, cerca de contagiarse, y sin embargo tuvieron la fortaleza de enfrentarlo, y gracias a ello sobrevivieron muchos seres humanos? Bueno, pues hoy, justamente, Joaquín, en este mundo frágil, este entorno que ahora nos reclama precisamente mayor fortaleza para lo que viene, lo interesante es lo que viene, la construcción de esta nueva realidad. Yo quisiera dejar 5 ideas que me parecen muy importantes hoy para el público, Joaquín. La primera es decir que hay que contarnos a nosotros otra historia. Mira, Joaquín, hay un estudio muy interesante de 2 profesores de Harvard, el profesor Tim Wilson y Dan Gilbert, que dicen que cuando nosotros vemos un acontecimiento que en un momento determinado puede ser doloroso en la vida, tendemos a exagerar su impacto y su duración. Muchas veces la realidad que nos viene no es tan dura como la imaginamos, pero la vivimos así, y eso nos afecta a la mente y al cuerpo y nos vuelve muy frágiles. Ahí tenemos que conseguir poner las cosas en su contexto, a través de distintas mecánicas que ahora sería un poco más largo tratar, pero esto de contarnos otra historia es un tema muy importante. Otro, Joaquín, es cambiar de actitud. Solemos tener, y esto es costumbre cultural de esta generación, la que estamos ahora en el mundo, de hacernos víctimas. Mientras seamos víctimas, vamos y somos capaces de descubrir la gran fortaleza interior que tenemos para resolver los problemas que se nos vienen en la vida. Y esa fortaleza interior que siempre ha estado escondida, está ahí cuando cambiamos de actitud. El victimismo lo único que hace es mantener dormida nuestra fuerza interior. Qué importante, Joaquín, es ver la vida sin ese sentido de victimismo. Otro más, un tercer consejo es cuando tenemos miedo a algo, y eso nos hace frágiles frente a la realidad, es ir teniendo pequeñas terapias de exposición, o sea, de enfrentar las cosas. Una persona, por ejemplo, que tiene mucho miedo de hablar en público, empezar hablando en pequeños grupos. Una persona que tiene miedo de enfrentar alguna condición en el trabajo, empezar con cosas pequeñas, pero irlas enfrentando, porque eso nos va dando conciencia de que las cosas no son tan grandes como a veces nos lo imaginamos. Un cuarto consejo, y que me parece fundamental, quizás el consejo central para salir de esos niveles de fragilidad en lo que nos encontramos, es dar un sentido a las cosas. Cómo una misma realidad ordinaria, una misma condición puede ser vista de manera muy diferente. Aquella famosa anécdota de Charles Perrault, que hace pues un novelado, va pasando un peregrino por lo que es la construcción de una catedral en la Edad Media y se encuentra a un primer obrero que está ahí picando una piedra. Y le pregunta, ¿lo que haces? Pues aquí partiéndome el lomo porque pues si no, no voy a poder salir adelante y tengo que hacer esto. Sigue y encuentra a un segundo obrero haciendo lo mismo, picando una piedra, el mismo acto, el mismo hecho. Y él le contesta, estoy aquí trabajando para mantener a mi familia. Una visión ya diferente, desde luego, de las cosas. Pero llega con el tercero, y el tercero le dice, estoy construyendo aquí una catedral para Dios. Y se lo dice de manera muy ufana. Como el mismo hecho, si le damos un sentido a las cosas que nos rodean, puede cambiar de manera muy relevante, Joaquín, y ayudarnos. Y finalmente, Joaquín, lo más importante, no acostumbrarnos a las cosas buenas en la vida. Eso de que a veces vemos que nuestra felicidad no sube un poco más, es porque no hemos aprendido a ser agradecidos con lo que nos ocurre. Nos acostumbramos. Ser agradecidos. Cada día que pase en la mañana, pensar y sobre todo en las noches, todas las cosas buenas que hemos tenido. Festejar los logros que hemos tenido también
y agradecer por ello es un remedio muy importante para fortalecerse interiormente, para salir también de ese nivel de fragilidad. Estamos, Joaquín, en este momento, diría yo, un momento de mucha fragilidad a nivel global y mucha fragilidad de las personas, de las estructuras sociales, y requerimos volver a encontrar un sentido a esto para superar el momento que tanto se requiere por lo que nos reclama la nueva realidad, Joaquín. Este sería mi comentario de hoy. Nada más, por favor, José Antonio, ¿nos puedes dar otra vez la diferencia, que me parece muy interesante, entre vulnerabilidad y fragilidad? Claro, Joaquín. Vulnerabilidad es lo que todos tenemos, la capacidad de ser heridos, de que nos ocurra un daño. Nadie está totalmente seguro, nadie puede anticipar lo que va a ocurrir. Eso es vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad bien llevada también nos permite sacar el sentido de las cosas y la fortaleza, porque sabemos que somos vulnerables. Fragilidad significa que no tenemos la fuerza para poder de alguna manera levantarnos de esa herida que tenemos, de ese mal momento por el que estamos pasando. Curiosamente, y esto es lo paradójico del ser humano, la vulnerabilidad es el camino para la fortaleza. La vulnerabilidad es el camino para encontrar la felicidad. Y lo contrario es la debilidad. La debilidad, todo lo contrario, la debilidad nos hunde como seres humanos, la fragilidad nos destruye. Y en ese sentido, Joaquín, no hay que confundir a veces la emoción con un fracaso, no hay que confundir los momentos difíciles o las circunstancias que vemos como nuestros límites como la imposibilidad de salir adelante. Y esa es la diferencia entre vulnerabilidad y fragilidad o debilidad. O sea, doctor Lozano, todos somos vulnerables, pero no todos somos frágiles. Exactamente, Joaquín. Y este es el punto exacto. Todos somos vulnerables y lo hemos cada vez descubierto más, pero no todos somos frágiles. Los frágiles son quienes finalmente fracasan en su herida, en lo que les ocurre, en las cosas malas que les ocurren. Y los que se entienden vulnerables, sabiendo que son vulnerables, tienen la capacidad de salir adelante. Efectivamente, Joaquín. Y muchas veces el débil lo que hace es como el avestruz, ocultar la cabeza y no querer ser consciente de su propia vulnerabilidad. Mientras más conscientes somos de la vulnerabilidad, y esto es lo paradójico, tenemos mayor capacidad de fortaleza y de salir adelante. Bien, querido José Antonio, pues te mando un abrazo y muchas gracias. Que estés muy bien, nos vemos el próximo martes. Claro que sí, Joaquín, un abrazo grande, muchas gracias. Igual también te abrazo con cariño el doctor José Antonio Lozano, y es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.